Muy buenos días, soy el profe Farid Abud y en el día de hoy vamos a realizar una introducción a la argumentación y veremos más específicamente el modelo argumentativo de Stephen Toulmin. La exposición de hoy va a tener el siguiente itinerario. Vamos a empezar hablando sobre los orígenes de la reflexión sobre la retórica y la argumentación. Básicamente realizaremos un breve contexto sobre cómo surge la reflexión sobre la retórica y la argumentación en la antigua Grecia y hablaremos muy rápidamente sobre el grupo de personas que, digamos, fueron los protagonistas de aquella reflexión, en este caso los llamados sofistas. Luego haremos una breve recapitulación sobre qué es la argumentación, volveremos sobre aquello que vimos cuando abordamos los modos de organización del discurso y por último vamos a abordar, ahora sí, más específicamente y a profundidad, el modelo argumentativo propuesto por Stephen Toulmin. En primer lugar veremos algunos datos biográficos sobre Toulmin, en segundo lugar conversaremos sobre la problemática que motiva a Toulmin, abordaremos las definiciones sobre la argumentación que ofrece este autor, veremos cuál es el objetivo concreto suyo y por último ya entraremos a estudiar específicamente su modelo de la secuencia argumentativa. Veremos cómo a partir de las herramientas que propone Toulmin podemos comprender el funcionamiento interno de un argumento. Pero antes de todo, y como siempre, vamos a empezar mencionando los textos que han servido de referencia para la construcción de este material. En primer lugar tenemos, por supuesto, el texto de lectura obligatoria que teníamos programado para la sesión de hoy. En este caso es el texto titulado El modelo argumentativo de Stephen Toulmin, de Roberto Marafiotti, el cual se encuentra incluido en su libro Los patrones de la argumentación en los clásicos y en el siglo XX. En segundo lugar, tenemos el libro The Uses of Argument, de Toulmin, y el libro An Introduction to Reasoning, que escribió Toulmin junto a Rieck y Jenick. Estos últimos dos libros los he dejado completos en formato PDF en la carpeta de textos complementarios y de consulta general, disponible en la unidad de Google Drive de nuestra asignatura. Bien, empecemos entonces con una reflexión sobre los orígenes de los estudios en torno a la retórica y la argumentación. Por supuesto, este contexto no podría ser otro que el de la Grecia antigua, el origen de la sociedad occidental. Hay dos elementos fundamentales, digamos, que hay que considerar propios de la cultura griega a la hora de pensar en el surgimiento de la reflexión sobre la argumentación y la retórica. Y eso es, en primer lugar, el hecho de que la mitología griega fuera una mitología humanada. Yo sé que esto se los han repetido en muchas ocasiones, pero imaginen la diferencia entre la sociedad griega y nuestra propia sociedad hoy. Los dioses griegos no solo eran dioses que tenían pasiones, que sentían, experimentaban sentimientos, sino también dioses que cometían errores y que muy frecuentemente tenían diferencias de opinión entre sí. Por otra parte, y unido a lo anterior, la cultura griega era una cultura en la cual no habían textos sagrados. Y esto es muy importante porque aquello llevó a que la sociedad griega fuera una sociedad en la cual se arraiga la idea de que el conocimiento y con ello la verdad es siempre algo contextual y por tanto algo sujeto a debate y a interpretación. Bueno, más particularmente entre los siglos sexto y quinto antes de Cristo tiene lugar en Grecia y particularmente en la ciudad de Atenas, aunque no únicamente, el desarrollo de la democracia. Bien, y esta se va a extender hasta el 322 antes de Cristo. Esto implica, digamos, la aparición de un escenario de transmutación del pensamiento y de las instituciones. Más particularmente, la democracia ahora requería que las decisiones se tomaran como el resultado de argumentaciones, de la discusión, de la sustentación de las ideas y no no a través de decisiones impuestas por un puñado de privilegiados porque estaban legitimados por la mitología o algo parecido. Es en ese marco en el que aparecen los sofistas. Ellos, como les dije antes, van a ser los primeros pensadores que van a abordar la cuestión de cómo sustentar una idea y qué tipo de técnicas, de movimientos o de estrategias puede utilizar para tratar de ganar la adhesión. Bueno, ¿quiénes son los sofistas? Los sofistas eran principalmente una serie de extranjeros en su mayoría, que llegan a las ciudades griegas, fundamentalmente Atenas, atraídos por este ambiente de libre pensamiento. En muchos casos eran personas que huían de dictaduras en otras ciudades, en otros países. Los sofistas se interesaban principalmente por las cuestiones humanas, a diferencia de otros sabios que se interesaban más por la mitología. A ellos les llamaba la atención la realidad social y desde esa perspectiva les llamaban la atención las decisiones políticas. Por eso ellos mostraron un marcado interés por el lenguaje, en tanto es el lenguaje el que les va a permitir acceder a la forma como se toman las decisiones políticas en el contexto de la democracia.
Asimismo, ellos tenían la ambición de educar a los ciudadanos y a las ciudadanas, tanto en el saber general como en las técnicas de la retórica, en la medida en que éstas les iban a brindar a los ciudadanos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Recordemos, yo digo los ciudadanos y las ciudadanas para incluir a la mujer, además porque muchos sofistas consideraban a la mujer en el mismo nivel que a los varones, pero la democracia griega no era tampoco una democracia de ángeles, era una democracia desigual, en la que solo participaban los que tenían propiedades, los que habían nacido en la ciudad, y varones. La democracia griega, la democracia ateniense en particular, excluía a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos y a los que no tenían propiedades. Bueno, los sofistas también fueron, podemos hablar de ellos como los primeros intelectuales de profesión. Ellos eran hombres que no venían, no hacían parte de la aristocracia griega, de la aristocracia de las ciudades-estado griegas, y en cambio vivían del hecho de impartir clases, de repartir conocimientos, de transmitir conocimientos. Eso nos parece natural a nosotros ahora, pero generó mucho debate en su época. A otros autores contemporáneos a los sofistas, entre ellos Sócrates, los criticaban por eso. De hecho, la palabra sofista traduce algo así como prestidigitador. Eh, es un mote que les atribuye precisamente Sócrates. Bueno, pero entonces, ¿qué es la argumentación? Recordemos que la argumentación viene a ser uno de los grandes modos de organización del discurso, junto a la narración, la descripción, la explicación, la exposición y el diálogo. La función de la estructura argumentativa es la de sustentar una idea. Así que siempre que usted se encuentre a sí mismo sustentando una idea, justificando una idea, o correlativamente rompiendo el sustento de una idea planteada por otro, es decir, refutando esa idea, usted está argumentando. Como ya habíamos dicho en nuestra clase pasada, a partir de ahí, dicho esto, distintos autores van a proponer distintos énfasis en la comprensión sobre la argumentación, de manera que unos la van a ver como más orientada a convencer y persuadir, otros la van a ver como más orientada a justificar y otros más la van a ver como más orientada a ganar la adhesión del auditorio, que no es lo mismo. Luego tendremos la oportunidad de hablar al respecto. Bueno, hablemos ahora más específicamente sobre el modelo argumentativo de Toulmin. Bueno, el modelo argumentativo de Toulmin viene a ser, digamos, una de las principales herramientas que existen en el mundo contemporáneo a la hora de comprender la argumentación. Pero ¿quién fue Toulmin? Bueno, Stephen Toulmin fue un filósofo del lenguaje inglés, él se formó en Cambridge y en Oxford. Él recibe la tradición del segundo Wittgenstein y de Austin, es decir, se inscribe dentro de esta misma corriente filosófica que ya habíamos tenido sobre la cual ya hemos tenido la oportunidad de charlar, a la que se denomina filosofía del lenguaje cotidiano. Y se va a interesar particularmente por cómo se utilizan los argumentos en relación con la ética. De hecho, su tesis doctoral que presentó en 1948 se basa en Wittgenstein, es una aplicación de las teorías de Wittgenstein aplicada al uso de los argumentos éticos. Bueno, ahora, ¿cuál es la problemática que motiva a Toulmin? ¿Por qué Toulmin se interesa por la argumentación en conexión con la ética? Como ustedes notarán, Toulmin está escribiendo recién terminada la Segunda Guerra Mundial y se pregunta cómo fue posible que la sociedad llegase a ese punto, que llegásemos al límite de asesinarnos por miles. ¿Cómo es que a través de la razón, cómo es que mediante el uso de los argumentos se llegó a justificar acciones tan terribles como el Holocausto o el bombardeo con armas atómicas de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki? Tulin va a decir, ¿cuál de todos estos argumentos debemos aceptar, de todos estos argumentos que aparecen en momentos de crisis social? ¿Cuáles de todas estas razones son buenas razones? ¿Y hasta qué punto debe uno confiar en la razón cuando se trata de tomar decisiones morales? Bueno, esto es lo que va a llevar a Toulmin a interesarse por la argumentación. Ahora, como les dije antes, distintos autores tienen distintas definiciones, distintos énfasis sobre la argumentación. ¿Qué dice Toulmin sobre la argumentación? ¿Cómo comprende la argumentación? En su obra The Uses of Argument, los usos de la argumentación, dice, intentaremos caracterizar lo que puede llamarse el proceso racional, los procedimientos y categorías mediante cuyo uso puede argumentarse a favor de algo y establecerse pretensiones en general. Como ustedes notan, entonces lo que interesa a Toulmin no es cómo se convence, no es qué tipo de técnicas se utilizan para llamar la atención del otro. Lo que le interesa a Toulmin es el proceso racional, lo que podemos definir en términos de la manera como se construye internamente el argumento.
En el mismo sentido, va a decir Toulmin junto a Riek y Jenik en An Introduction to Reasoning. Argumentar implica plantear pretensiones, someterlas a debate, producir razones para respaldarlas, criticar esas razones y refutar esas críticas. ¿Ven? Ustedes van a notar que para Toulmin entonces la argumentación es algo así como un procedimiento, es algo procedimental. De hecho, la razón misma para Toulmin va a ser algo procedimental. Bueno, ¿cuál viene a ser el objetivo específico de la obra de Toulmin, en particular en lo que respecta a la argumentación? Va a ser establecer cómo decidir el valor de los argumentos. Para Toulmin, un buen argumento va a ser aquel que resiste a la crítica y a favor del cual puede presentarse un caso que satisfaga los criterios requeridos para merecer un veredicto favorable. Si ustedes lo notan aquí, podemos decir que la argumentación para Toulmin es ante todo algo justificativo, o más bien, que él se centra, él hace énfasis en la dimensión justificativa de la argumentación. Ahora, entonces, ¿qué entiende Toulmin por razón? Pues para él la razón es algo fundamentalmente procedural, ¿bien? Digamos que él viene a identificarla con el conjunto de pasos a través de los cuales un locutor aporta justificación para una aserción. Y en ese sentido, ¿qué viene a ser la verdad para Toulmin? Bueno, para Toulmin la verdad no va a ser algo ni objetivo ni universal, sino que la verdad de una aserción en particular dependerá de la racionalidad del discurso, de cómo esta aserción se inserta y se plantea coherentemente dentro de un discurso determinado. Bueno, entremos ahora a ver en qué consiste el modelo propiamente dicho de argumentación. Toulmin va a proponer un modelo secuencial. La argumentación para Toulmin es algo procedural, es una secuencia, es una conexión de distintos paquetes proposicionales. Todo argumento, dice Toulmin, tiene tres elementos esenciales. Hay tres elementos básicos sin los cuales no se puede formar un argumento. Al primero le va a denominar datos. ¿Bien? ¿Qué son los datos? Los datos son aserciones que van a operar como el sustento inicial del argumento. Por lo general son planteadas como hechos sobre cuya veracidad existiría algún consenso con el auditorio. Es lo que podríamos decir el punto de partida del argumento. Tenemos también la conclusión. La conclusión viene a ser el punto de vista que uno defiende mediante su argumento. Es lo que también llamamos la tesis. ¿Bien? Y en medio de los datos y de la conclusión tenemos la garantía, que es también llamada premisa mayor o ley de tránsito, regla de inferencia o ley de paso. Básicamente esta viene a ser una proposición de carácter general que hace posible ese tránsito inferencial entre los datos y la conclusión. Bueno, yo sé que eso suena muy raro, así que veámoslo con un ejemplo. Digamos que tenemos el siguiente argumento. Dado que Harry nació en Bermuda y considerando que normalmente los nacidos en Bermuda son ciudadanos británicos, entonces Harry es ciudadano británico. Bueno, ¿cómo podemos abstraer este argumento? ¿Cómo podemos recomponer la secuencia de este argumento? Bueno, los datos, como le dije, son el punto de partida, son aquello que se presenta como si fuese un hecho. En este caso, dado que Harry nació en Bermuda. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, es el punto de vista que se está defendiendo. En este caso, la idea de que Harry es ciudadano británico. Y en medio tenemos la garantía, que es lo que nos permite pasar del dato a la conclusión. Es decir, lo que me permite inferir que, dado que Harry nació en Bermuda, Harry es ciudadano británico. ¿Qué es lo que me permite inferir eso? Bueno, la idea de que normalmente los nacidos en Bermuda son ciudadanos británicos. Como ustedes notan, la garantía se presenta siempre así como una regla muy general y como algo que se presupone es comprendido y compartido por el interlocutor y el auditorio. Bueno, pero en la vida real ustedes se van a encontrar con que no siempre los argumentos se nos presentan así, sino que en la vida real suele ocurrir que, cuando hablo de la vida real, hablo de la argumentación en la vida cotidiana, en el mundo cotidiano. Normalmente una o varias de las premisas, es decir, uno o varios de los tramos del razonamiento, uno o varios de los elementos en la secuencia argumentativa quedan implícitos, es decir, no son dichos, pero son considerados en el argumento. No están en la superficie de la información formalmente transmitida, pero es necesario considerarlos para que todo el argumento tenga sentido. Pensemos, por ejemplo, este argumento se nos puede presentar así, el mismo argumento que vimos antes. Dado que Harry nació en Bermuda, entonces es ciudadano británico. Fíjense, aquí no aparece literalmente, explícitamente la garantía. Pero para usted poder decir, dado que Harry nació en Bermuda, entonces es ciudadano británico, usted está presuponiendo implícitamente que normalmente los nacidos en Bermuda son ciudadanos británicos.
Bueno, esto es lo que llamamos un entimema. Cuando un argumento se nos presenta de manera tal que una o varias de sus premisas, es decir, uno o varios de sus componentes, están implícitos, entonces decimos que es un entimema o decimos que estamos ante una argumentación entimemática. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto los tres elementos básicos del argumento: datos, conclusión y garantía. Dijimos que alguno de esos elementos puede estar implícito, por lo general es la garantía. Ahora, un argumento completo puede tener más elementos. El primero de ellos es lo que llamamos apoyo o soporte. ¿Qué viene a ser? Bueno, nosotros podemos mencionar elementos que le den soporte, que le den sustento a la garantía. Un argumento completo también puede incluir condiciones de excepción o de refutación, es decir, puede mencionar las excepciones al argumento o las posibles refutaciones que se puedan esgrimir a este argumento. Por último, un argumento completo también puede o debe tener lo que llamamos un cualificador modal. Un cualificador modal es una palabra o un pequeño conjunto de palabras que nos indican el nivel de fuerza que se atribuye a la conclusión. Por lo general son adverbios modalizadores, palabras del tipo seguramente, probablemente, lógicamente. Piensen que no es lo mismo decir seguramente o lógicamente que probablemente. Si ustedes notan, cada una de estas palabras le otorga un nivel de fuerza distinto a la conclusión. La presentan como más o menos segura. La puede presentar también como necesaria, necesariamente. La pueden presentar también como algo obligatorio, obligatoriamente. Bien, entonces en virtud de las características de los datos y de la garantía, vamos a tener un cierto cualificador modal que nos indica el nivel de fuerza atribuido a la tesis o conclusión. En nuestro ejemplo anterior, la argumentación completa podría presentarse de la siguiente manera. Dado que Harry nació en Bermuda y considerando que normalmente los nacidos en Bermuda son ciudadanos británicos, pues así lo dicen las leyes y la Constitución, entonces, a menos que su padre y su madre sean extranjeros o haya renunciado a su ciudadanía, seguramente Harry es ciudadano británico. ¿Ven? Esto es lo que decimos un argumento completo. Ahora, este es el modelo de Toulmin, así es como lo plantea Toulmin en su obra de 1958. Sin embargo, hay un autor posterior, se llama Christian Plantin, nos ha propuesto observar el esquema con un elemento adicional, o él ha propuesto tener en cuenta en la argumentación un elemento adicional, así que yo lo incluyo aquí en la secuencia. Y lo que él llama la cuestión argumentativa. Dice Christian Plantin que todo argumento deriva de una pregunta. La argumentación, dice Christian Plantin, surge cuando hay una suspensión del asentimiento, cuando se ha planteado una pregunta que admite más de una respuesta y que nos obliga a sustentar una posición y o a refutar una posición planteada por otro u otra. Entonces, la cuestión argumentativa en este caso sería: ¿es Harry ciudadano británico? Y bueno, ahí sigue toda la argumentación. Para reconstruir un argumento yo les recomiendo mucho tener presente la cuestión argumentativa, la pregunta, que puede estar implícita o explícita. Y ella les va a ayudar mucho a reconstruir el argumento en su conjunto. Bueno, chicos y chicas, espero esto les haya interesado. Va a ser materia de trabajo durante varias sesiones. No sé si ustedes lo notan, para mí esto es como ver el código de la Matrix. De repente notamos cómo se producen las razones, cómo justificamos nuestras posiciones. Comenzamos a entender cada uno de los componentes en un argumento. A mí, por ejemplo, me pasó que no volví a leer ni a escuchar, en general a abordar una discusión, una justificación igual después de que conocí este modelo. Este modelo es como nos brinda una ventana para comprender mucho más profundamente cómo se argumenta y por tanto nos da una ventana para leer mucho mejor y escribir mucho mejor. Espero que este material haya sido de su interés, espero que les sea también de utilidad y que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Que tengan un feliz día. Hasta luego.